Dios les bendiga, queridos hermanos. Les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a tener una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Alabado y glorificado sea, Señor. En esta hora de la tarde, Padre, pedimos hasta tu trono de gracia que tú tengas a bien dirigir a este siervo tuyo para que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya. Y todo lo que nos quieres enseñar el día de hoy, Padre, lo podamos atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente, y sobre todo ponerlo en práctica ante los tiempos difíciles que se avecinan, Padre bendito. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. ¿Recuerdan el título al comienzo de este culto de oración que dio una hermana Sadai? ¿Recuerdan? La iglesia, la esperanza del mundo. Dice, Cristo, la luz del mundo, es el nombre de esta iglesia. Y ahora, esa iglesia es la esperanza del mundo. Lo digo como una afirmación porque lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, como Él nos da esa certeza de lo que usted y yo somos para ese mundo, ¿sí? Nada más que lo vamos a clarificar muy bien en su palabra en este día. Aquí lleva por título, Pablo es enviado a Roma, en el versículo 27 que acabamos de leer. Aquí se habla no del viaje misionero que va a tener Pablo, sino del viaje que están haciendo de Pablo para llevarlo preso a Roma. Recordemos que en el versículo 21, cuando él va a Jerusalén y da las buenas nuevas a aquellos hermanos, les dice que él estuvo predicando y que todo lo que estaba haciendo el Señor en la vida de aquellos que no eran judíos, ¿sí? Y tras haber dado esa información y estar predicando y la conversión de los judíos al cristianismo, es detenido Pablo. Y él pide ser enviado a Roma para ser juzgado a Roma. Aquí se habla del viaje de Pablo hacia ese lugar. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusta. No se le olvide este nombre de Julio. En donde estaba la nave, ¿sí? Ellos tenían que navegar por diversos mares, costear diversas riberas y todo ello para llegar a su destino. Tenían que pasar por Chipre, Cilicia, Pánfila, Mira, entre otras, ¿sí? A Creta y a un lugar que se llama Buenos Puertos, en la ciudad de Lasea. En el versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Fíjense aquí la advertencia que hace Pablo. Pablo les amonestaba diciendo, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo que los vientos, el mal tiempo podía hacer estragos en la embarcación en donde se estaba trasladando. En el versículo 11, fíjense cómo hay el descrédito a la advertencia que hace Pablo. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste e invernar ahí. Fíjense, el custodio de Pablo, habíamos dicho que se llama este centurión Julio, y le dicen, no naveguemos, vamos a tener problemas. Pero Julio, ¿qué hizo? Se dirige al capitán de la nave, al dueño de la nave, y le pregunta. Y dicen, no, vamos a navegar.
Pero todas las demás que estaban en el barco, dice, todos, la mayoría acordó zarpar también ahí. ¿Ves? No solamente era el capitán, ni el centurión, ni el dueño de la nave, sino todos habían acordado que iban a navegar. En el versículo 13 comienza a narrarse cómo o qué es lo que está sucediendo pese a las advertencias de Pablo. Y dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Fíjense que a veces la determinación o la decisión de un tumulto de gentes, ¿sí?, no solamente del capitán, del dueño de la nave, sino de toda la gente que estaba allá, pareciera ser que esa decisión en conjunto pudiera haber sido sabia, ¿sí? Y temporalmente dice que había una brisa y no lo que Pablo decía que iba a acontecer. Pero dice en el versículo 14, pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento huracanado Euroclidón. Que esta es una palabra híbrida, queridos hermanos, del latín y del griego. Y en pocas palabras es viento y tempestad, ¿sí? Un viento huracanado como lo que está viniendo hacia tierras mexicanas y que vamos a sufrir también las consecuencias aquí en Tabasco a partir del lunes, ¿sí? En el versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjense, ese viento estaba impidiendo que pudieran navegar como debería de ser, ¿no? Como la destreza que tuviera el capitán de esa nave, no podían hacerlo. Dice que en el versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Sí? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el serife, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Fíjense? O sea, no había control de la nave, y la nave estaba a la deriva, conforme lo llevaba el viento. En el versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, es decir, a aligerar la carga. Lo que había de cosas pesadas en la nave, la fueron tirando estas para hacer más ligera la nave y pudieran hacer más maniobrable la embarcación. Fíjense la actitud que tuvo Pablo y que debemos de tener nosotros. En el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. ¿Se acuerdan que Pablo había advertido de la situación que podía acontecer? ¿Sí? Él alzó la voz. Usted y yo tenemos que alzar la voz también ante los acontecimientos que se avecinan, o sea, en conjunto en general, una tempestad, un terremoto, una inundación, una catástrofe, o lo que esté viviendo una persona, ¿sí? Y dice que aquí, ¿cuál era la actitud? Fíjese, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por la tempestad no pequeño, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Fíjense cuál fue la actitud de Pablo. Ya había perdido la esperanza también él. ¿Cómo iba a ser posible salvarse ante esa situación? La nave iba de aquí para allá. Él como cristiano ya había perdido esperanza. Dice, no, yo tampoco me voy a salvar. Este mundo, queridos hermanos, está lleno de aflicciones. Y la iglesia es el medio que Dios utiliza para dar aliento.
aliento a los que viven sin esperanza, aliento a aquellas personas que no tienen una esperanza de vida o sentido a la vida. ¿Usted ha escuchado a alguien que no tiene esperanza de vida? O aliento a quienes han perdido todo deseo de luchar. Esto lo hemos escuchado y más últimamente a consecuencia de lo que hemos vivido por la pandemia. En el versículo 21 vean lo que nos narra la palabra de Dios. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Fíjense, ¿cuál cree que sería el temperamento del tabasqueño tras no haber sido escuchado en una advertencia? Te lo dije, por terco, no me oíste. Seríamos los tabasqueños. Mas fíjense fue cuál la actitud de Pablo. Varones, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Fíjense, cómo una palabra y la forma de decirlo cambia mucho la actitud. De cómo Dios puede utilizarnos a usted y a mí ante las situaciones que se pueden acontecer. Podían haberme oído. ¿Cuál es la actitud acerca de las personas que viven en pecado? ¿Qué le decimos? Eso te pasa por pecador. Y todo lo hacemos con reproche. Díganme si no es así. Yo lo he hecho, lo hacía, porque ya casi en mis 20 y tantos años de que Dios me rescató, no puedo entender y comprender la palabra de Dios de la noche a la mañana, sino que estamos en un proceso de santificación, y mientras más leamos la palabra de Dios, más Dios va moldando nuestra forma de ser a como quiere Él que seamos. Y en el versículo 22 dice Pablo, ante esa actitud que se estaba viviendo, ante la zozobra y incertidumbre, los exhorto a tener buen ánimo, pues pese a la situación que estamos viviendo, no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué lo dijo Pablo? En el versículo siguiente nos lo dice. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Ves? Recuerda que la palabra de Dios nos dice que siempre Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo esta noche. Y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sí? Dios te ha escuchado y te va a conceder todo lo que le has pedido. ¿Esto qué denota, hermano? ¿Cuál era la actitud de Pablo? ¿De oración? ¿Sí? En líneas anteriores vimos que él estaba en desánimo, que decía que había perdido esperanza de que pudiera vivir también él ante que pudiera zozobrar esa nave. Mas sin embargo, él estaba orando a Dios, no solamente por él, sino por aquellos que estaban ahí en esa nave. Y Dios lo escuchó y ese ángel se lo hizo saber.
Y le dice, por tanto, en el versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. La confianza es primordial. Creer en Dios, confiar en Él. También nos dice la palabra de Dios. Confiemos en su bendita palabra. Hoy en día no va a mandar un ángel el Señor a hablarnos a nosotros. Él nos habla a través de esta palabra. ¿Sí? Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En versículo 27 dice que ya habían pasado 14 noches y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra y echando la zona hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la zona, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. El esquife, en términos marinos, hermanos, es el barco, tiene unas lanchas, eso le llaman esquife. Ellos lo bajan, ¿sí? Y salen y pueden ir hacia la isla o a otro lado, pero la intención de ellos no era ir a ver si podían encontrar un lugar que era propicio para echar anclas y que pudieran pasar la tempestad. Dice que ellos trataban de huir. Dice, entonces los marineros procuraban huir de la nave. Pero Pablo se dirigió a Julio, el centurión, y a los soldados, y dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podráis salvarnos. Entonces, ¿qué hicieron los soldados? Cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. En el versículo 33 dice, después de 14 días, dice, comenzó a amanecer y Pablo los exhortaba a todos a que comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Muchas personas, queridos hermanos, vagan sin fuerzas y han renunciado a luchar. Dios nos ha enviado a ellos para llevarles la esperanza de Cristo. Si usted tiene un vecino, familiar, que está en esa situación, hablémosle, ¿sí? De que Dios es la esperanza de una vida mejor. En el versículo 34 dice que Pablo le rogó a que comiesen por vuestra salud, pues dice que si ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Fíjense cómo Dios utilizó a Pablo para hacer bendición en aquellas personas que estaban en esa incertidumbre, en esa zozobra, en ese miedo, en ese terror. Así es la iglesia llamada a hacer bendición a los demás hermanos, para bendecir a los más necesitados, porque Dios nos ha bendecido para bendecir a otros por medio de nosotros. Tenemos que bendecir a los desamparados,
bendecir a las personas que nos rodean, bendecir a compañeros de trabajo, familia, amigos, vecinos, etcétera. Yo trabajé 17 años en el Tabasco hoy. Y Dios había puesto en mi corazón que oráramos todos los días en una mesa de trabajo donde había el jefe de redacción, el encargado de deporte, espectáculos y todos los que conformamos la redacción de un periódico. Oraba. No tanto porque se vendiera más periódicos. Oraba para que tocara el corazón de aquellos que no conocían a Cristo, que pudieran cambiar y transformar su vida, que pudieran ver en mi persona lo que Dios había hecho. Yo venía de un mundo de perdición que tomaba, adulteraba, y ellos vieron mi cambio. Quienes oyen a Juan Urcola hoy en radio, después de haber partido por un tiempo de Tabasco hoy, subiendo las escaleras me dice Juan Urcola, ¿qué tienes, Beto? Digo, ¿por qué? Te veo diferente. Recordemos que nueva criatura somos y debemos de demostrar con nuestras acciones lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sea de bendición. En el versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276. ¿Cuántos eran? 276 personas en la nave. ¿Y a cuántas personas utilizó Cristo para hablarles y ser esperanza para esa gente? ¿Cuántas utilizó? Uno. Utilizó a Pablo. ¿Se da cuenta? Así sea en su trabajo, en su hogar, en su colonia, en su cuadra, sus vecinos, en donde quiera que esté, haga de cuenta que está en esa nave y que están esas 266 personas y que usted es la que Dios utilizó. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Está advirtiendo usted a los demás del peligro de vivir en el pecado? ¿Está dando usted aliento a quienes han perdido las fuerzas para luchar? ¿Está haciendo bendición para otros? Preguntémonos, ¿de qué manera está haciendo bendición a los demás? ¿De qué manera? Reflexionemos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Desde 1998 que Dios tocó mi corazón, 16 años estoy trabajando o estoy en Gedeones Internacional. Pasé como diácono anciano en el área de evangelismo de la iglesia de Maranata, de cual le traigo saludos de iglesia Maranata de Gaviotas, también de saludos de la iglesia Cristo la Luz del Mundo, donde se congrega el hermano Francisco. ¿Sí? Dios nos hizo examinarnos a nosotros mismos de qué era lo que estábamos haciendo.
de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y qué debemos de hacer. ¿Recuerda qué es lo que dice Mateo 5:13? Si alguien lo quiere leer, y otro Mateo 5:14-16. Mateo 5:13 y Mateo 5:14-16. El que encuentre Mateo 5:13, ¿lo puede leer, por favor? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora vamos a ver en el Mateo 5:14-16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Soy la luz, la sal y la luz. Jesús, la luz del mundo. Dios nos puso para ser luminaria de ese mundo, hermano. Si vuestra vida, hermanos, no está haciendo de impacto a los demás, entonces no hemos entendido el propósito de estar en Cristo. Repito, si no hemos entendido lo que ha hecho Dios en nuestra vida, no hemos entendido el propósito de estar en Cristo. Esto es para todos, jóvenes, adultos o de la tercera edad, todos. A todos nos dice que sois la luz y la sal de este mundo. A todos nos manda a ir y a predicar el Evangelio a todo el mundo. El hermano Francisco habló de la actividad que veníamos desempeñando en la entrega de Nuevos Testamentos en los centros de vacunación. Hoy es día 29, lunes, martes 30, lunes 30 y martes 31. El día 31 termina el año fiscal para nosotros. Y repartimos 170,000 nuevos testamentos. 170,000 nuevos testamentos. Es decir, casi 600 nuevos testamentos diarios. Y sabe que no hemos cumplido con esta misión de ser esperanza para el mundo. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando estuvimos repartiendo nuevos testamentos a los jovencitos de 17 años para abajo, ya no solo portan a la Santa Muerte, la tienen tatuada. Es sorprendente ver cómo esa juventud se está perdiendo. Y muchas veces, porque no hemos entendido que nosotros hemos también fallado. Le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros vecinos. Les hemos fallado.
Y no tenga temor, querido hermano, que esta reflexión, esta palabra de Dios nos haga tomar otra actitud, que cuando salga usted de esta puerta tenga otra actitud. ¿Sí? Para que, así como nosotros nos sentimos orgullosos de lo que nuestros hijos hacen, Dios se sienta orgulloso de lo que hace usted con los mandamientos que Él nos da. En la lectura bíblica que leímos, vemos que cuando naufragó la nave, que encalló, pues todos iban a huir para salvar su vida. De esas 200 personas que había ahí, no sé cuántas eran detenidas como Pablo, o eran presas. Mas sin embargo, el centurión, sus soldados, él era el capitán, sus soldados, dice que tenían la intención de matar a Pablo y todos los presos que iban a huir de esa nave que había zozobrado. ¿Por qué? Y sabe que para un soldado romano el que se escapara un preso era deshonroso. Por ello, en vez de vivir esa deshonra, preferían matar a la gente. Pero fíjense cómo Dios utilizó a Julio el centurión y evitó que mataran a Pablo y a los demás presos. Desde el momento de la detención de Pablo hasta que llega a Roma y posteriormente su muerte, el Señor siempre estuvo con Pablo. Así Dios está con usted y conmigo. Seamos esa esperanza a ese mundo. Los acontecimientos en Estados Unidos nos conmocionan. Pero hagamos algo para que esto pudiera tener un poco de vida mejor. Y así entender y comprender que nosotros somos la esperanza del mundo, porque así Dios nos lo ha enseñado el día de hoy. Dios le bendiga, queridos hermanos.